hablar un poco de seguridad y un poco de política. Me encanta, claro. Bueno, claro. ¿me puedes explicar cómo llegamos a tener un juicio en New York por algo que es nuestro, teóricamente? Interesante, ¿no? Bueno, porque nos equivocamos en algún momento. ¿Qué pasa? En el año 2012 se estatiza YPF, ¿sí? Concretamente se estatiza el 51% de las acciones que una empresa que se llamaba Repsol tenía en YPF, empresa española. El Estado argentino, Axel Kicillof, convence a Cristina Kirchner de que era lo mejor para hacer en ese momento. Los estatutos de YPF dicen que si vos haces una oferta por el paquete de control, el 51% es el paquete de control de la compañía, tenés que hacer una oferta por el total de las acciones de la empresa. Algo que el Estado argentino no hizo. ¿Sí? El Estado argentino pagó unos 5.600 millones de dólares. Primero hubo mucho griterío, después se pusieron de acuerdo Kicillof y Antonio Burfau y dijeron, bueno, yo, Estado argentino, te voy a pagar esto a vos. Es mucha plata, 5.600 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Antes de eso había una familia argentina, se llaman los Eskenazi, de muy buen vínculo con Néstor Kirchner y luego también con Cristina Kirchner hasta que se fue el amor. En base a esa relación, los Eskenazi logran entrar a YPF en el año 2008, en un proceso de varias etapas, pero donde el punto más importante se dio en el año 2008. ¿Pusieron plata los Eskenazi para comprar YPF? Pusieron muy poquito, es decir, si a mí me hubiesen dado las condiciones, las facilidades que le dieron a los Eskenazi, no sé si a mí, pero con un par de amigos más, fácilmente podría haber comprado las acciones, esa participación en YPF. Fue muy criticado en su momento, fue también muy defendido. Fue muy defendido, entre otros, ¿sabés por quién, Julián? ¿Por quién? Por uno de los candidatos a presidente que tiene la Argentina, Alberto Fernández, quien por otra parte fue asesor de YPF y de la familia Eskenazi en un momento, luego se retiró y dio las explicaciones del caso. Concretamente, los Eskenazi, como compraban a la mayor empresa de la Argentina, pero no estaban muy convencidos sobre las condiciones para hacer negocios en la Argentina, crean dos empresas. A ambas le ponen de nombre Petersen y alguna cosita más. Las crean en España. ¿Por qué? Porque crear una empresa en otro país disminuye el riesgo de invertir en la Argentina. Si vos vas a pedir un crédito a otro país, no es a un banco, a un gran banco de inversión. Una sola sede que tener varias. No es lo mismo tener una sede en Buenos Aires, en la Argentina, que tiene, por ejemplo, historia de default y de romper ciertas reglas con las que se hacen los negocios, que, por ejemplo, tener una sede en España o en Estados Unidos o en Australia. En Australia también tenían empresas los Eskenazi. Luego se pelean los Eskenazi con Cristina Kirchner. ¡Qué raro! No, porque te cuento, déjame recordar bien, en diciembre del año 2011 se juntan Sebastián Eskenazi con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner le dice, Sebastián, pagame la factura de importación de energía, madre del cepo cambiario en la Argentina. Sebastián le dice, no ¿yo, puedo, señor? No, señor. Bueno, pues entonces, ¿quién lo tiene? Pocos meses después, en abril de 2012, Cristina Kirchner decide avanzar con la estatización de YPF. ¿Qué pasa? A las acciones de Eskenazi no las toca. Pero como los Eskenazi ya no tenían el control de la empresa y el Estado argentino empezó a gestionar YPF, no le daban las facilidades que tenían antes cuando ellos gestionaban la empresa. Conclusión, dejan de pagarle a sus acreedores. Le dejan de pagar a sus acreedores, quiebran estas empresas que los Eskenazi habían creado en España. Petersen. Exactamente. Petersen Energía. Kaufman. Petersen Energía Inversora y Petersen y otro nombre. Son dos compañías. Hay gente muy, pero muy viva en este mundo que olfatea negocio. Estos vivos se llaman Burford, que no hicieron nada fuera de la ley. Atención, hasta ahora al menos con lo que está aprobado. Dicen, acá yo tengo un juicio. La justicia española quería cobrar dinero. Dice, yo puedo vender este juicio perfectamente. Lo venden, está claro, ¿no? Venden un papel que dicen, esto es un juicio potencial contra la Argentina y contra YPF. Seguilo vos. Pagame a mí, seguilo vos. Exactamente, lo venden por 15 millones de dólares. Hoy la demanda potencial contra la Argentina se estima en unos 3.000 millones de dólares. No debería ser legal eso igual. Es raro. Es raro. No es ilegal. No, Yo no, creo ya que sé, pero sí. no debería Claro, ser legal. suena no legal. Claro. No, pará, es legal pero no es ético.
Viste, como que es legal porque no estás cometiendo, pero Sí. como que no suena ético. Bueno, entonces habrá que regular, puede ser, está en debate, Lucía, eso en el mundo, concretamente hoy es perfectamente legal. Igual hay un tufillo raro en todo eso porque el gobierno argentino dice, escuchame, España, si tenés un juicio en contra mío, primero me lo tenés que ofrecer a mí, no a un fondo buitre. Entonces acá hay gato encerrado, siempre la metáfora del gato Siempre. que Sí. merodea Como mis él. columnas. Bueno, exactamente, la justicia argentina, en realidad los abogados argentinos tienen ciertas dudas con respecto a lo que pasó en España. Acá no termina la historia. Chicho, me quería decir No, y algo. los Petersen, o sea, ¿van a recibir algo de ese juicio o ya no tienen nada? Qué buena pregunta. Hay un documento que hasta ahora era secreto, que hace algunos días mostramos en La Nación, que dice que el que compra el juicio, este fondo Burford, una empresa de Burford, va a devolver parte de la utilidad a otra empresa. Los Petersen dicen que, en realidad los Petersen no, los Eskenazi, dueños de Petersen, Dicen dicen que que, son. ellos no son. No, El gobierno argentino cree que sí son, por eso van a tener que discutirlo en un juicio. Concretamente, ¿qué pasó hoy? Hace 2 años que se viene discutiendo con respecto a este tema, porque el juicio se plantea en los tribunales de Nueva York, que nos trajo tantas malas y caras noticias a los argentinos en los últimos años. En la época de los fondos buitre y todo Por eso. ejemplo, y tiene que ver un poco con los fondos buitre. ¿Qué ocurre? La defensa argentina quería convencer a la Corte Suprema de Estados Unidos de que el juicio debía realizarse en la Argentina. La novedad de hoy es que la Corte Suprema le dijo a la jueza que está a tus espaldas, que se llama Loretta Presca, que en realidad no hay motivos para que el juicio se haga en la Argentina. Damos vuelta a la página, el juicio va a comenzar en Nueva York. La jueza a cargo se llama Loretta Presca. Loretta Presca está ocupando un juzgado. Subrogando. No es subrogante, interesante. El que subrogante es el suplente hasta que Está nombra un alquilando. titular. No, porque el juez que estaba ahí falleció. Ah. Fue conocido para nosotros. ¿Quién era el juez? Ella es la discípula de quién? Tomás Griesa. Griesa. el Iba a de decir los Griesa, pero no me fondos animé, digo, la voy a buitres. ¿Se murió? pifiar. Griesa se murió hace como un año, un poquito más. Pensé Sí, que era eterno. inmortal. Yo pensé que era como un primo de Highlander. No, un poco sí, un poco no. Pero atención, porque en la Argentina hay un odio generalizado contra Griesa. ¿Por qué? Porque Griesa falló en contra del país en el caso de los fondos buitre. Ahora, dicen los que conocen a Nueva York y que conocen el sistema judicial de Nueva York, que originalmente Griesa tenía ganas de darle la razón a la Argentina. ¿Y qué Esto pasó? hoy ¿Y es qué casi lo hizo inverosímil. cambiar de Parece que opinión? se recontra enojó con Cristina Kirchner, Oh, Griesa. ¿sí? Dios. Porque Griesa era juez y le gustaba que le hablaran en términos técnicos, ¿sí? No con toda la diatriba de que los fondos buitres son malos y antiéticos. Eso a Griesa no le importaba mucho, le decía, explícame por qué. ¿Qué ocurre? Cada vez que Cristina hablaba en contra de Griesa, y no la voy a culpar por esto a la expresidenta, veía que en los sondeos mejoraba. Al argentino le gustaba que Cristina hablara mal de Griesa, ¿sí? Y porque era como una Pobrecito lucha Griesa, antiimperialista. entonces. Sí, pero Griesa, digamos que era juez norteamericano, ¿qué le iba a importar todo eso? Aparte, se interesaba muy poco por lo que pasaba acá. ¿Qué hacían los fondos buitre? Agarraban lo que escribíamos nosotros sobre Cristina Kirchner en los diarios, lo ponían en el expediente, se lo mostraban a Griesa y Griesa se enojaba cada vez más. Yo le estoy poniendo una sonrisa a todo esto, pero créanme que más o No, menos que por el humor de dos funcionaba así. personas está el futuro del... No, que está. Pero parte del futuro de nuestro país pasa. Un poco sí. Yo creo un que deberías poco escribir sí. una novela con todo esto. Y hay un Novelarlo. poco, hay libros de Martín Canenguíser, por ejemplo, de Cristina Carlos Burgueño. En otras épocas irritaba a muchos con sus discursos. Pero ¿qué con pasa? su manera ¿Sabés de- por qué se irritaba a Griesa? A Griesa no le importaba ser simpática, caerle bien o caerle mal a Cristina Kirchner. clarísimo, ni a Cristina ni Le a nadie. claro, le molestaba mucho que no le contestaran técnicamente. Claro, las pruebas reales de la causa. ¿Qué hace la Argentina? Cuando Burford, ¿se acuerdan? Burford, el que le compra la demanda de la empresa que habían creado los Eskenazi a la justicia española, presenta la demanda allá en Nueva York, dicen, nosotros no podemos litigar en la Argentina. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pueden venir a hacer el juicio acá a la Argentina como quería el Estado argentino? No, mirá, le dicen a Loretta Presca, esta señora muy coqueta, bueno, esta es Griesa, después van a ver una Que foto en paz de descanse. Presca, sí, que en paz descanse Griesa, y ténganla presente a Presca porque tiene 3 causas fundamentales contra el Estado argentino. ¿Qué ocurría?
Bueno, Ay, pero qué Burford linda. le decía, A ver, Loreta. elegante, a ver, ¿la tenemos? Con la banderita norteamericana y todo. Mirá, tiene, Loreta. tiene más de 70 Tiene sol de pirulos, Canal 13 ahí, che, me parece. ¿Saben Se vendió quién, la, Canal 13. ¿Saben quién la nombró a Loreta? El primer Bush, allá por el año 94, por ahí. Atención, y fue haciendo carrera en el segundo circuito de Nueva York. Bueno, ¿qué pasa? Loreta Presca quería, a ver, la ven en la Argentina como bastante ecuánime y objetiva. Burford dice, ni loco me mandes a la Argentina a litigar, porque a mí me hicieron una demanda en la Argentina. No hay objetividad, hay animosidad contra mi demanda. Efectivamente, Angelina Abona, que es la ex procuradora del Tesoro, presentó una demanda en tribunales argentinos diciendo que lo que todos pensamos de los fondos buitres, que son unos aprovechadores Ya horribles. el nombre no y nos no ayuda, lo queremos. Ya el nombre no nos ayuda. Este Fondo no es un buitre fondo. que va a ser bueno. Pero porque el buitre tiene una función en la naturaleza. Sí, y después te la voy a naturaleza, contar. pero anda a Que es explicárselo a la comer gente. la mugre. Atención, porque si no estuviese el fondo buitre, la mugre quedaría ¿Y así. Son por qué no carroñeros. vienen a comer a nosotros? Si somos tan Que limpitos. se coman la mugre, no a nosotros. ¿Qué dijo Axel Kicillof en el año 2012? No, yo quiero saber qué dice ahora, no qué dijo antes. Técnicamente. Ahora no dice nada. Eso es lo Ahora que no quiero dice saber, nada. lo que es- Y si me apurás, yo creo que Kicillof podría hacer bien campaña con esto. De hecho, el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por otra parte, porque este es un discurso que realmente Ahora, rinde perdón, en una parte esto, de la población. reavivar el tema de IPF, ¿le sirve a Kicillof? Esto es malo para esto. Como Porque yo digo, lo veo, cualquier periodista le va a preguntar qué opina del juicio que está enfrentando Argentina. Mira, por ahora puede zafar. El problema para el kirchnerismo son varios los problemas. Primero que nada, que es un error de cálculo importante. Este juicio nunca tendría que haber existido si el kirchnerismo hubiese hecho las cosas prolijamente. Recordemos, ¿por qué nos demandan? ¿Por qué demandan a la Argentina? Porque no se cumplió con el estatuto de YPF y en YPF había accionistas norteamericanos. Entonces pueden ir a la justicia norteamericana. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque el Estado se queda con el 51% de las acciones de YPF y tendría que haber ofertado por el restante 49%, cosa que no ocurrió. Axel Kicillof. Cuando va a cagar nafta, por ejemplo, el que le ponen le dice, qué lío, ¿eh? ¿Le dice algo? Y yo creo que ahora sí, porque esto está tomando visibilidad. No, el que le pone ¿qué quiere? A esto se suma el juicio Súper de común, aerolíneas. qué lío, ¿eh? A esto se suma el juicio de aerolíneas. Volviendo, Loreta. año 2012. Kicillof ahora. Después te sigo hablando de Loreta. que es un personaje encantador por otra parte. Axel Kicillof, año 2012, va al Congreso de la Nación. Recordemos que la población argentina defendió la estatización. Yo particularmente creo que Repsol hizo una muy mala gestión en YPF. Si me está mirando, es que nace también. Si me está mirando Antonio Brufau, es mi mensaje. Vos no vayas a cagar Pero nafta hoy. una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es que hayan hecho una mala gestión y otra cosa es cómo se llevan a cargo, cómo se llevan adelante los procedimientos que tienen un manual. Kicillof decía, el estatuto de YPF es leonino, está hecho para tontos. Nosotros, el Estado argentino, no puede ser siempre el tonto, así que no cumplimos con el estatuto de YPF. Pero esa, Vi la demanda que data de 2014. ¿Era leonino? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué vos te pensás que le No, importa pregunto. al tipo que te quiere cobrar 3.000 palos si es leonino o no es leonino el estatuto? Los problemas éticos los dirimimos en otro lugar. ¿Qué dice en la demanda de unas 14 páginas? Esto es lo que decía el ministro de Hacienda argentino. Dice, no cumplieron con el estatuto. Si vamos por ese lado, estamos O sea, fritos, yo como te diría una- que... Para ellos lo consideraron una confesión de parte. Exactamente, hasta el propio ministro te está diciendo Que que no no cumple. cumpliste. Listo, marche preso. El Estado argentino no tomó ese camino y realmente es optimista. Yo la veo complicada, pero el Estado argentino es optimista y cree que le podría ir relativamente bien. De hecho, quiere acelerar el juicio. de hecho, va a terminar ¿Pero en negociando. dónde? O sea, no van a ir por esa cifra, supongo. Vamos a ver, Digo. ¿en dónde qué? Porque Loreta, ¿qué hizo con la causa? ¿La desestimó? Loreta o no, la- no, Loreta se manejó bastante bien hasta ahora. ¿Por qué? Porque llega a su juzgado, ¿sí? Va dando distintos pasos hasta que llega a la Corte Suprema norteamericana, que tiene dos
a la Corte Suprema norteamericana. Sí, tenía dos, son vivos los norteamericanos también, tenía dos alternativas, decir que se hace en Estados Unidos o decir que pase a la Argentina. No tomó ninguna de las dos. Se dio vuelta y dijo, le voy a preguntar al procurador del Tesoro norteamericano qué piensa. Le preguntan al procurador del Tesoro norteamericano y dice que se haga en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué dice la Corte? Bueno, que se haga en Estados Unidos. Claro, yo pregunté que se haga en Estados Unidos. Le da la orden a nuestra amiga Loretta Presca. Presca ahora tiene que iniciar el juicio. El gobierno argentino hoy iba a presentar la nota para que se inicie el juicio. ¿Qué va a hacer el gobierno argentino? Lo primero que le va a pedir a Presca es decir, mandame el juicio a la Argentina. Y vos decís, pero para, ¿Otra vez? Va a durar 10 años. ¿Otra vez? No, va ¿Otra bien. vez? No, pues ahora lo quieren acelerar, exactamente. Porque hasta ahora no hubo juicio, solo había discusiones prejudiciales. Habrá que pagar hoy que bajó 30 centavos el dólar. Hoy es un buen día para No, pagar. 3.000 palos, Julián, es una locura de plata, olvídate. Pero le sacaste a 30 centavos el dólar y es un ahorro. Olvídate, no, pero ni que esté a 20, es una fortuna No, de ya dinero. sé, ya sé. ¿Qué va a pedir el Estado argentino, el gobierno argentino? Que se inicie el juicio y que se traslade a Buenos Aires. ¿Qué le van a decir? Esa causa sobre la cual yo les hablaba al principio, que hizo Abona, que cuestionaba a Burford, está cerrada. El Estado argentino está gestionado por otras personas ahora y cambió. Ahora somos objetivos. ¿Lo creerá Loretta? No lo sé. ¿Quién sería competente acá en Argentina para llevar adelante ese juicio? ¿Bonadío? Podría, bueno, toda la justicia federal. Comunícame tenés- con Loretta. Comunícame con tenés Loretta. muchos. Pero el Estado argentino piensa... Me gusta que me hablas con el dedito. El Estado... No, bueno, gesticulo. Voy a meter las manos atrás para hablar. No, no me el gusta, Estado no. argentino tiene el corazón dividido. Tiene sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque por un lado le resulta muy caro financiar un juicio en Nueva York. De hecho, hay un estudio que tiene como 4 o 5 apellidos. ¿Vieron series de Sí. abogados Sí, sí, americanos? claro. Bueno, Mínimo Hasta tres. Kevin Spacey está en ese estudio. Yo vi la de la reina Meghan, princesa, Sí. justamente Sí, para, Suits. para ver cómo funciona todo este tema de la justicia norteamericana. ¿Qué pasa? Por un lado dice, me cuesta mucha plata financiar una demanda así. Por otro lado dice, yo ahora voy a empezar a pelear en serio y voy a preguntar, ¿de quién es estas empresas Petersen? Who is the Son de owner? la familia, who is the owner? Es de la familia Eskenazi y ahí quizás empiezan a se tirar- empiece a hacer política con la justicia norteamericana. Es decir, O van a decir, che, esto pero es- son argentinos, vamos todos a Argentina y listo. no creo que ¿No? ocurra eso. No creo que ocurra eso, sobre todo porque la Argentina está dividida. Imagínate que las elecciones la gana Alberto Fernández. Imagínate que las gana Cristina Kirchner. ¿Cómo van Que a vaya hacer Cristina para a defenderse? negociar. Claro, ¿cómo van a hacer para defenderse y decir, no, en realidad la estatización de YPF, en realidad la venta a los Eskenazi fue fraudulenta? El punto del Estado argentino es la venta de las acciones de YPF a los Eskenazi. Este es el gran berenjenal. Tenemos